Informe de investigación de la Fuerza Aérea sobre el incidente de Roswell, julio de 1994. Resumen ejecutivo. El incidente de Roswell se refiere a un evento que supuestamente ocurrió en julio de 1947, en el cual las Fuerzas Aéreas del Ejército, AAF, habrían recuperado restos de un disco volador estrellado cerca de Roswell, Nuevo México. En febrero de 1994, la Oficina General de Contabilidad, GAO, actuando a solicitud de un congresista de Nuevo México, inició una auditoría para intentar localizar registros de tal incidente y determinar si los registros al respecto fueron manejados correctamente. Aunque el esfuerzo de la GAO se centró en varias agencias gubernamentales, el foco aparente fue en la Fuerza Aérea. SAF/AS, como punto central de contacto para la GAO en este asunto, inició una búsqueda sistemática en las oficinas actuales de la Fuerza Aérea, así como en numerosos archivos y centros de registros que podrían ayudar a explicar este asunto. La investigación reveló que el incidente de Roswell ni siquiera se consideró un evento ovni hasta el periodo de 1978-1980. Antes de eso, el incidente fue desestimado porque las AAF identificaron originalmente los escombros recuperados como restos de un globo meteorológico. Posteriormente, varios autores escribieron libros afirmando que no solo se recuperaron escombros de una nave espacial alienígena, sino también los cuerpos de los ocupantes alienígenas de la nave. Estas afirmaciones continúan evolucionando hoy en día, y la Fuerza Aérea ahora es rutinariamente acusada de participar en un encubrimiento de este supuesto evento. La investigación no encontró registros en las oficinas actuales de la Fuerza Aérea que indicaran algún encubrimiento por parte de la USAF o alguna indicación de tal recuperación. En consecuencia, los esfuerzos se intensificaron por parte de los investigadores de la Fuerza Aérea en numerosos lugares donde se almacenaban registros del periodo en cuestión. Los registros revisados no revelaron ningún aumento en las operaciones, seguridad, o cualquier otra actividad en julio de 1947 que indicara que pudo haber ocurrido algún evento inusual. Se localizaron y exploraron a fondo registros relacionados con un proyecto de globo entonces clasificado como Top Secret, diseñado para intentar monitorear pruebas nucleares soviéticas, conocido como el Proyecto Mogul. Además, se localizaron y entrevistaron a varios miembros sobrevivientes del proyecto, así como la única persona sobreviviente que recuperó escombros del sitio original de Roswell en 1947, y al exoficial que inicialmente identificó los restos como un globo. La comparación de toda la información desarrollada u obtenida indicó que el material recuperado cerca de Roswell era consistente con un dispositivo de globo, y lo más probable es que fuera de uno de los globos Mogul que no se había recuperado previamente. Los esfuerzos de investigación de la Fuerza Aérea no revelaron ningún registro de la recuperación de cuerpos alienígenas o materiales extraterrestres. Introducción. La participación de la Fuerza Aérea en el presunto incidente relacionado con ovnis, conocido popularmente como el incidente de Roswell, comenzó a raíz de un artículo del Washington Post del 14 de enero de 1994, anexo 1, que anunciaba la intención del congresista Stephen Schiff de iniciar un esfuerzo de la Oficina General de Contabilidad, GAO, para resolver este asunto controvertido. Habiendo estado previamente involucrado en numerosas solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información, FOIA, y solicitudes del Congreso sobre aeronaves inusuales, incluyendo objetos voladores no identificados, OVNIs, el director de Seguridad y Supervisión de Programas Especiales, Oficina del Secretario de la Fuerza Aérea, SAF/AS, creyó que la Fuerza Aérea se involucraría en cualquier esfuerzo de la GAO relacionado con este tema. Así, a finales de enero de 1994, SAF/AS dirigió a su equipo de investigación/desclasificación, SAF/AST, para intentar localizar cualquier registro oficial relativo a este asunto. Estos esfuerzos iniciales se centraron en registros en la Agencia de Investigación Histórica de la Fuerza Aérea, AFRA, Maxwell AFO/AL, la Agencia de Seguridad de la Fuerza Aérea, AFSA, en Kirtland AFO/NM, y la Administración Nacional de Archivos y Registros, NARA.
El 15 de febrero de 1994, la GAO notificó oficialmente al secretario de Defensa William J. Perry que estaba iniciando una auditoría de las políticas y procedimientos del Departamento de Defensa, 2, para adquirir, clasificar, retener y disponer de documentos oficiales del gobierno relacionados con incidentes de globos meteorológicos, aeronaves y accidentes similares, anexo 2. Esta notificación fue posteriormente transmitida al inspector general del Departamento de Defensa, quien a su vez notificó oficialmente a los secretarios de los servicios y otras partes afectadas de la auditoría en un memorándum del 23 de febrero de 1994, anexo 3. Este memorándum indicaba que la GAO está ansiosa por responder a la solicitud del representante Schiff y disipar cualquier preocupación de que el DOD está siendo no receptivo. Estos fueron los primeros documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos que indicaban que el propósito de la GAO era revisar 1. Incidentes de accidentes que involucraran globos meteorológicos y aeronaves desconocidas, como ovnis y aeronaves extranjeras, y 2. Los hechos relacionados con el supuesto accidente de un ovni en 1949, SIC, 1947, en Roswell, Nuevo México, y un supuesto encubrimiento por parte del DOD. Una reunión de entrada de las partes potencialmente interesadas se llevó a cabo en las oficinas del inspector general del DOD el 28 de febrero de 1994. Durante esta reunión, se supo que, aunque la auditoría revisaría oficialmente los registros de varias entidades del DOD y posiblemente otras del Poder Ejecutivo, la mayor parte del esfuerzo se centraría en los registros y sistemas de la Fuerza Aérea. La auditoría recibió oficialmente el código 70-10-34 de la GAO y se tituló Procedimientos de Gestión de Registros Relacionados con Globos Meteorológicos, Aeronaves Desconocidas y Accidentes Similares. Aunque este título oficial parecía bastante amplio, no había malentendido de que el verdadero propósito era intentar localizar registros o información sobre el incidente de Roswell. Este incidente, explicado más adelante con más detalle, generalmente trataba sobre la afirmación de que en julio de 1947, las Fuerzas Aéreas del Ejército, USAF, recuperaron un platillo volador o sus ocupantes alienígenas, que supuestamente se estrellaron cerca de Roswell, Nuevo México. Cuando las USAF se convirtieron finalmente en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, USAF, en septiembre de 1947, la USAF heredó equipo, personal, registros, políticas y procedimientos de la SAF. En este caso particular, la Fuerza Aérea también heredó la alegación de que había encubierto el incidente de Roswell y ha continuado haciéndolo durante los siguientes 47 años. Dentro de la Fuerza Aérea, la oficina del asistente administrativo del secretario de la Fuerza Aérea, SAF/AA, es responsable tanto de los procedimientos de gestión de información, SAF/AI, como de la política y supervisión de seguridad, SAF/AAS. Debido a esta organización, SAF/AA fue la entidad lógica para asistir a la GAO en su auditoría y SAF/AAS fue oficialmente designado como el punto central de contacto para este esfuerzo, anexo 4. Posteriormente, el entonces asistente administrativo, señor Robert J. McCormick, emitió un memorándum de tareas fechado el 1 de marzo de 1994, anexo 5, a varias oficinas actuales del personal de la Fuerza Aérea y la Secretaría que podrían tener registros relacionados con tal incidente si, de hecho, algo había ocurrido. Esta búsqueda de registros se limitó deliberadamente a registros y sistemas de la Fuerza Aérea ya que a. La Fuerza Aérea no tenía autoridad para obligar a otras agencias a revisar sus registros. B. La Fuerza Aérea no tendría forma de monitorear la integridad de sus esfuerzos si lo hicieran. Y C. El esfuerzo general era tarea y responsabilidad de la GAO, no de la Fuerza Aérea. Durante el proceso de orientación con la GAO, se supo que esta auditoría fue, de hecho, generada a solicitud específica del congresista Steven Schiff de Nuevo México. Anteriormente, el congresista Schiff había escrito a la Oficina de Enlace Legislativo del Departamento de Defensa solicitando información sobre el incidente de Roswell y se le había informado que era parte del antiguo proyecto Blue Book que había sido entregado a la NARA por la Fuerza Aérea.
El congresista Schiff posteriormente se enteró por la Nara que, aunque efectivamente tenían los materiales del Blue Book, el incidente de Roswell no formaba parte de ese informe. El congresista Schiff, aparentemente percibiendo que había sido bloqueado por el DOL, generó la solicitud para la mencionada auditoría. Es en este contexto que se llevaron a cabo los siguientes esfuerzos de investigación y asistencia en apoyo a la GAO. Este informe está destinado a servir como la respuesta oficial final de la Fuerza Aérea sobre este asunto. El incidente Roswell. Lo que se informó originalmente en 1947. La preocupación moderna por lo que finalmente se conoció como objetos voladores no identificados, OVNIs, comenzó en junio de 1947. Aunque algunos investigadores pro-OVNI argumentan que las observaciones de OVNIs se remontan a tiempos bíblicos, la mayoría de los investigadores no disputarán que nada en la historia de los OVNIs se puede comparar con el fenómeno que comenzó en 1947. Lo que más tarde se caracterizó como la ola de OVNIs de 1947 comenzó con 16 avistamientos alegados que ocurrieron entre el 17 de mayo y el 12 de julio de 1947, aunque algunos investigadores afirman que hubo hasta 800 avistamientos durante ese periodo. Curiosamente, el incidente Roswell no se consideró uno de estos eventos de 1947 hasta el periodo de 1978-1980. No hay disputa, sin embargo, de que algo ocurrió cerca de Roswell en julio de 1947, ya que fue informado en una serie de artículos de periódicos contemporáneos. Los más famosos fueron las ediciones del 8 y 9 de julio del Roswell Daily Record. La edición del 8 de julio reportó RAF captura platillo volador en rancho en la región de Roswell, mientras que la edición del día siguiente informó, Ramey vacía platillo de Roswell y ganadero afligido que encontró el platillo lamente haberlo contado. La primera historia reportó que el oficial de inteligencia del 59º Grupo de Bombas, estacionado en Roswell AF, el mayor Jesse Marcel, había recuperado un disco volador de las tierras de un ranchero no identificado en las cercanías de Roswell y que el disco había sido enviado a cuarteles superiores. Esa misma historia también informó que una pareja de Roswell afirmaba haber visto un gran objeto no identificado pasar por su casa el 2 de julio de 1947. La edición del 9 de julio del periódico notó que el general de brigada Roger Ramey, comandante del 8º Fuerza Aérea en Fort Worth, Texas, declaró que, tras examinar los escombros recuperados por Marcel, se determinó que eran restos de un globo meteorológico. Los restos fueron descritos como un paquete de papel de aluminio, vigas de madera rotas y restos de un globo. La historia adicional del ganadero afligido lo identificó como W. Brazel del condado de Lincoln, Nuevo México. Afirmó que él y su hijo, Vernon, encontraron el material el 14 de junio de 1947, cuando se toparon con un gran área de restos brillantes compuestos de tiras de goma, papel de aluminio, un papel bastante resistente y palos. Recogió algunos de los escombros el 4 de julio y al día siguiente escuchó por primera vez acerca de los discos voladores y se preguntó si lo que había encontrado podría haber sido los restos de uno de estos. Brazel posteriormente fue a Roswell el 7 de julio y contactó al sheriff, quien aparentemente notificó al mayor Marcel. El mayor Marcel y un hombre de civil acompañaron a Brazel a su casa para recoger el resto de las piezas. El artículo relató además que Brazel pensaba que el material podría haber sido tan grande como una mesa. El globo que lo mantenía en el aire, si es que así funcionaba, debía medir alrededor de 12 pies de largo, calculando la distancia por el tamaño de la habitación en la que estaba sentado. El caucho era de color gris humo y estaba esparcido sobre un área de aproximadamente 200 yardas de diámetro. Cuando los escombros fueron recogidos, el papel de aluminio, el papel, la cinta y los palos formaban un paquete de aproximadamente 3 pies de largo y 7 u 8 pulgadas de grosor, mientras que el caucho formaba un paquete de aproximadamente 18 o 20 pulgadas de largo y unas 8 pulgadas de grosor. En total, estimó, el lote completo pesaría tal vez 5 libras. No había señales de metal en el área que pudiera haber sido utilizado para un motor y ninguna señal de ningún tipo de hélices.
aunque al menos una aleta de papel había sido pegada a algunos de los papeles de aluminio. No se encontraron palabras en el instrumento, aunque había letras en algunas de las partes. Se había utilizado una considerable cantidad de cinta adhesiva y algo de cinta con flores impresas en la construcción. No se encontraron cuerdas ni alambres, pero había algunos ojales en el papel que indicaban que podría haberse utilizado algún tipo de sujeción. Brazel dijo que anteriormente había encontrado 2 globos meteorológicos en el rancho, pero que lo que encontró esta vez no se parecía en nada a ninguno de estos. Evolución del evento desde 1947 hasta el presente. La conferencia de prensa del general Ramey y la declaración del ranchero Brazel terminaron efectivamente con el asunto relacionado con ovnis hasta 1978, aunque algunos investigadores de ovnis argumentan que hubo varias referencias vagas en la literatura de la década de 1950. Por ejemplo, Roswell no se menciona en la investigación oficial de la USAF sobre ovnis reportada en Project Blue Book o sus predecesores, Project Cygne y Project Grudge, que se llevaron a cabo de 1948 a 1969, lo cual el congresista Schiff descubrió posteriormente cuando realizó su consulta inicial. En 1978, apareció un artículo en un periódico sensacionalista, el National Enquirer, que informaba que el antiguo oficial de inteligencia, Marcel, afirmaba haber recuperado escombros de ovni cerca de Roswell en 1947. También en 1978, un investigador de ovnis, Stanton Friedman, se reunió con Marcel y comenzó a investigar las afirmaciones de que el material que manejó Marcel provenía de un ovni estrellado. De manera similar, 2 autores, William L. Moore y Charles Berlitz, también llevaron a cabo investigaciones que los llevaron a publicar un libro, The Roswell Incident, en 1980. En este libro, informaron que entrevistaron a varias personas que afirmaban haber estado presentes en Roswell en 1947 y se decían ser testigos directos o indirectos de eventos extraños que supuestamente ocurrieron. Desde 1978-1980, otros investigadores de ovnis, especialmente Donald Schmitt y Kevin Randle, afirman haber localizado e entrevistado a más personas con supuesta conocimiento de eventos inusuales en Roswell. Estos incluyeron tanto a civiles como a exmilitares. Además, el programa de televisión presentado por Robert Stack, Unsolved Mysteries, dedicó una gran parte de un episodio a una recreación de los supuestos eventos de Roswell. Numerosos otros programas de televisión han hecho lo mismo, especialmente en los últimos años, y una película para televisión sobre el tema está programada para ser lanzada este verano. La dirección general de estos artículos, libros y programas es que el incidente Roswell fue en realidad el choque de una nave de otro mundo, que el gobierno de Estados Unidos la recuperó y ha estado ocultando este hecho al público estadounidense desde 1947, utilizando una combinación de desinformación, ridiculización y amenazas de daño corporal para lograrlo. Generalmente, la Fuerza Aérea de Estados Unidos soporta el peso de estas acusaciones. Desde la descripción bastante benigna del evento y la recuperación de algunos materiales, según se describió en los artículos originales, el incidente Roswell ha crecido hasta proporciones míticas, si no místicas, en los ojos y mentes de algunos investigadores, partes de los medios de comunicación y al menos una parte del público estadounidense. También hay varias versiones principales de la historia de Roswell. Por ejemplo, inicialmente se informó que solo se recuperaron escombros de un sitio. Esto ha evolucionado desde una cantidad mínima de escombros recuperados de un área pequeña hasta cargas de aviones llenos de escombros de múltiples campos de escombros enormes. Asimismo, la descripción relativamente simple de palos, papel, cinta y papel de aluminio ha evolucionado a metales exóticos con jeroglíficos y materiales similares a fibra óptica. La mayoría de las versiones ahora afirman que hubo 2 sitios de choque donde se recuperaron escombros. Y en el segundo sitio, se supuestamente recuperaron cuerpos de extraterrestres. El número de estos cuerpos alienígenas recuperados también varía.
Estas afirmaciones se complican aún más por el hecho de que los investigadores de ovnis no están de acuerdo entre sí sobre la ubicación exacta de estos sitios de recuperación o incluso las fechas de los supuestos choques. Sin embargo, se ha acusado consistentemente a la AFS de asegurar estos sitios, recuperar todo el material de los mismos, mantener alejados a los locales y devolver los restos recuperados y cuerpos a Roswell bajo una seguridad extremadamente estricta para su procesamiento posterior y explotación. Una vez de vuelta en Roswell AF, se alega generalmente que se tomaron medidas especiales para notificar a los cuarteles superiores y se hicieron arreglos para enviar los materiales recuperados a otros lugares para su análisis. Estos lugares incluyen Ft. Worth, Texas, el hogar de la sede del 8º Fuerza Aérea. Posiblemente la base Sandia, ahora Kirtland AF, Nuevo México. Posiblemente Andrews AF, Maryland, y siempre Warwick Field, ahora conocido como Warwick Patterson AF, Ohio. Este último lugar era el hogar del T-2, que luego se conoció como el Centro de Inteligencia Técnica de la Fuerza Aérea, ATIC, y el Comando de Material Aéreo, AMC, y sería, de hecho, un lugar lógico para estudiar materiales desconocidos de cualquier origen. La mayoría de las historias de Roswell que contienen la recuperación de cuerpos alienígenas también muestran que estos fueron enviados a Warwick Field. Una vez que el material y los cuerpos fueron dispersados para un análisis o explotación adicional, el gobierno en general, y las fuerzas aéreas del ejército en particular, se dedicaron a ocultar toda la información relacionada con el supuesto choque y recuperación, incluyendo el uso de juramentos de seguridad para los militares y el uso de coerción, incluidas amenazas de muerte supuestas, para otros. Esto, como teorizan algunos investigadores de ovnis, ha permitido al gobierno mantener el hecho de que hay vida extraterrestre inteligente oculta al público estadounidense durante 47 años. También supuestamente permitió al gobierno de Estados Unidos explotar materiales extraterrestres recuperados mediante ingeniería inversa, proporcionando finalmente cosas como tecnología de fibra óptica y de sigilo. Las amenazas de muerte, juramentos y otras formas de coerción que se alegan haber sido aplicadas por el personal de las fuerzas aéreas del ejército para mantener a la gente en silencio, aparentemente no han sido muy efectivas, ya que se afirma que varios cientos de personas han salido a la luz, sin daño, con algo de conocimiento del incidente Roswell durante entrevistas con investigadores no gubernamentales y medios de comunicación. Agregar algo de credibilidad a las afirmaciones que han surgido desde 1978 es la aparente profundidad de la investigación de algunos de los autores y la extensión de sus esfuerzos. Sus afirmaciones se ven algo disminuidas, sin embargo, por el hecho de que casi toda su información provino de informes verbales muchos años después de que ocurriera el supuesto incidente. Muchas de las personas entrevistadas estaban, de hecho, estacionadas en o vivían cerca de Roswell durante el tiempo en cuestión, y varios de ellos afirman tener servicio militar. Sin embargo, la mayoría relató sus historias en su vejez, mucho después de los hechos. En otros casos, la información proporcionada es de segunda o tercera mano, habiendo sido transmitida a través de un amigo o familiar después de que el principal había fallecido. Lo que falta de manera única en toda la exploración y explotación del incidente Roswell es evidencia documental o física oficial que respalde las afirmaciones de aquellos que alegan que algo inusual ocurrió. Por el contrario, nunca se ha producido ninguna evidencia documental previa por parte de aquellos que desmentirían el incidente para mostrar que algo no ocurrió. Aunque la lógica dicta que las burocracias no gastan tiempo documentando eventos que no ocurrieron. Estrategia de búsqueda y metodología. Para asegurar a la alta dirección de la Fuerza Aérea que no había archivos ocultos o pasados por alto que pudieran relacionarse con el incidente Roswell, y para proporcionar a la GAO la mejor y más completa información disponible, SAF/AS construyó una estrategia basada en la tarea directa de la oficina del secretario, para obtener información de aquellas oficinas y organizaciones funcionales donde dicha información podría lógicamente estar contenida.
Esto incluyó dirigir búsquedas en oficinas actuales, donde se podrían llevar a cabo proyectos especiales o inusuales, así como en organizaciones históricas, archivos y centros de registro sobre los cuales la Fuerza Aérea ejercía algún grado de control. Sin embargo, los investigadores no acudieron al ejército de Estados Unidos para revisar registros históricos en áreas como lanzamientos de misiles desde White Sands, ni al Departamento de Energía para determinar si su predecesor, la Comisión de Energía Atómica, tenía algún registro de incidentes relacionados con la energía nuclear que pudieran haber ocurrido en o cerca de Roswell en 1947. Hacerlo habría invadido el ámbito de acción de la GAO en este asunto. Lo que los investigadores de la Fuerza Aérea hicieron, sin embargo, fue buscar registros aún bajo control de la Fuerza Aérea relacionados con estas áreas temáticas. Para determinar los parámetros para la búsqueda más productiva de registros, se realizó primero una revisión de las principales obras sobre el incidente Roswell disponibles en la literatura popular. Estas obras incluyeron The Roswell Incident, 1980, por William Moore y Charles Berlitz. Crasset Saucers. Evidence in Search of Truth, 1985, por Moore. The UFO Crash at Roswell, 1991, por Kevin Randle y Donald Schmidt. The Truth About the UFO Crash at Roswell, 1994, también por Randle y Schmidt. The Roswell Report. A Historical Perspective, 1991, editado por George M. Everett. The Roswell Events, 1993, compilado por Fred Whiting. Crash at Corona, 1992, por Stanton T. Friedman y Don Berliner, así como numerosos otros artículos escritos por una combinación de los anteriores y otros investigadores. Colectivamente, los anteriores representan a los escritores pro-OVNI que alegan que el gobierno está involucrado en una conspiración. No existen libros específicos escritos enteramente sobre el tema de que no ocurrió nada en Roswell. Sin embargo, Curtis Peebles en Watch the Skies, 1994, discutió el desarrollo de la historia OVNI y el crecimiento de las reclamaciones posteriores como un fenómeno. También ha habido investigaciones serias así como una serie de artículos detallados escritos por los llamados desmentidores de Roswell y otros incidentes, notablemente Philip J. Klass quien escribe en el boletín de Skeptical Inquirer, y Robert Todd, un investigador privado. Las preocupaciones y reclamaciones de todos estos autores y otros fueron consideradas en la búsqueda de registros de la USAF. Se decidió, especialmente después de revisar la literatura popular mencionada, que no se intentaría refutar, punto por punto, las numerosas afirmaciones hechas en las diversas publicaciones. Muchas de estas afirmaciones parecen ser rumores, no documentadas, sacadas de contexto, interesadas o, de otro modo, dudosas. Además, muchos de los autores mencionados ni siquiera están de acuerdo sobre varias afirmaciones. Lo más notable de las afirmaciones confusas y en constante cambio es la controversia sobre la fecha del presunto incidente, la ubicación exacta de los escombros supuestos y la magnitud de los restos. Tales discrepancias en las afirmaciones hicieron que la búsqueda fuera mucho más difícil al expandir enormemente el volumen de registros que se tuvo que revisar. Un ejemplo de cómo lidiar con afirmaciones cuestionables se ilustra con el siguiente caso. Uno de los libros populares revisados afirmaba que los escritores habían enviado los nombres y números de serie de más de 2 docenas de personal destinado en Roswell en julio de 1947 a la Administración de Veteranos y al Departamento de Defensa para confirmar su servicio militar. Luego enumeraron a 11 de estas personas por nombre y preguntaron: ¿por qué ni el Departamento de Defensa ni la Administración de Veteranos tienen registros de ninguno de estos hombres cuando podemos documentar que cada uno sirvió en Roswell Army Airfield? Esa afirmación parecía seria, por lo que SAF/AST fue encargado de verificar estos 11 nombres en el Centro de Registros de Personal en St. Louis. Usando solo los nombres, ya que los autores no proporcionaron los números de serie, el investigador encontró rápidamente registros identificables con 8 de estas personas. Las otras 3 tenían nombres tan comunes que podría haber múltiples posibilidades.
Curiosamente, una de las personas desaparecidas tenía un informe de bajas en sus registros, que reflejaba que murió en 1951, mientras que los escritores afirmaban haberlo entrevistado, o a una persona con el mismo nombre exacto, en 1990. Mientras se llevaba a cabo la búsqueda de documentos históricos, se decidió intentar localizar e interrogar a varias personas identificadas como aún vivas, que podrían responder preguntas generadas por la investigación. Esto nunca se había hecho oficialmente antes, aunque la mayoría de las personas contactadas informaron que también habían sido contactadas en el pasado por algunos de los autores mencionados u otros investigadores privados, con el fin de contrarrestar posibles argumentos futuros de que las personas entrevistadas aún estaban encubriendo material. Debido a juramentos de seguridad previos, se les proporcionó autorización de la Secretaría de la Fuerza Aérea o del Oficial de Seguridad Superior de la Fuerza Aérea, que permitiría oficialmente la discusión de información clasificada, si fuera aplicable, o los liberaría de cualquier restricción previa en la discusión del asunto, si existía tal restricción. Nuevamente, el enfoque estaba en entrevistar a personas que pudieran abordar problemas específicos, planteados por la investigación, y no se consideró tratar de localizar a todos los testigos alegados que se decía que habían sido contactados por los diversos autores. Por ejemplo, uno de los entrevistados a quien se consideró vital obtener una declaración jurada oficial firmada fue Sheridan Kavit, teniente coronel, USAF, retirado, quien es el último miembro vivo de las 3 personas universalmente reconocidas por haber recuperado material del Foster Ranch. Otros también fueron entrevistados a medida que se desarrolló la información, discutido en detalle más adelante. Además, en algunos casos, también se contactó a sobrevivientes de personas fallecidas en un intento por localizar varios registros que se pensaba habían estado en la custodia del fallecido. Aunque la investigación de la Fuerza Aérea comenzó originalmente en enero de 1994, la primera tarea oficial de toda la Fuerza Aérea fue dirigida por el memorando del 1 de marzo de 1994 de SAF/A, anexo 5, y se dirigió a los elementos actuales del personal de la Fuerza Aérea, que serían el probable repositorio de cualquier registro, especialmente si había algo de naturaleza extraordinaria involucrado. Esto significaba que la búsqueda no se limitaba a materiales no clasificados, sino que también incluiría registros de la más alta clasificación y compartimentación. Las oficinas específicas del personal de la Fuerza Aérea y de la Secretaría consultadas incluyeron las siguientes: A. SAF/AI, Dirección de Gestión de Información; B. SAF/ACL, Dirección de Electrónica y Programas Especiales; C. EIF/C, Seguridad de la Fuerza Aérea; D. EIF/O, Historiador de la Fuerza Aérea; E. EIF/IN, Inteligencia de la Fuerza Aérea, incluida la Agencia de Inteligencia de la Fuerza Aérea, AFIA, y el Centro Nacional de Inteligencia Aérea, NAICF; EIF/XO, Dirección de Meteorología. G. Añadido más tarde, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, AFOSI. Además de las oficinas del personal de la Fuerza Aérea y de la Secretaría mencionadas, SAF/AS también revisó los registros clasificados apropiados para detectar cualquier vínculo con este asunto. En cuanto a los registros altamente clasificados, debe destacarse que cualquier programa que emplee medidas o controles de seguridad mejorados se conoce como programas de acceso especial, SAPs. La autoridad para tales programas proviene de la Orden Ejecutiva 12356 y fluye del Departamento de Defensa a los servicios a través de la Directiva DOT 5205-7. Estos programas se implementan en la Fuerza Aérea mediante la Directiva de Política 16-7 y la Instrucción de la Fuerza Aérea 16-701. Estas directivas contienen requisitos detallados para controlar y reportar, de manera muy estricta, todos los SAPs. Esto incluye un informe del secretario de la Fuerza Aérea al secretario de Defensa, y, en última instancia, al Congreso, sobre todos los SAPs sometidos para su aprobación, y una certificación de que no existen programas similares a SAP en operación. Estos requisitos de reporte están estipulados en la ley pública.
Por lo tanto, si la Fuerza Aérea hubiera recuperado algún tipo de nave espacial extraterrestre o cuerpos y estuviera explotando esto con fines científicos y tecnológicos, entonces tal programa se operaría como un SAP. SAF/AS, la Oficina Central para todos los SAPs de la Fuerza Aérea, tiene conocimiento y supervisión de seguridad sobre todos los SAPs. SAF/AS declaró categóricamente que no existe ningún programa de acceso especial que se relacione con naves espaciales extraterrestres/alienígenas. De igual manera, el secretario de la Fuerza Aérea y el jefe del Estado Mayor, quienes presiden el Comité de Supervisión de Programas Especiales, que supervisa todos los programas sensibles en la Fuerza Aérea, no tenían conocimiento de la existencia de ningún programa relacionado con los eventos en Roswell o la tecnología supuestamente resultante de ellos. Además de la obvia irregularidad e ilegalidad de mantener tal información oculta de los funcionarios más altos de la Fuerza Aérea, también sería ilógico, ya que estos funcionarios son responsables de obtener financiamiento para operaciones, investigación, desarrollo y seguridad. Sin financiamiento, tal programa, operación u organización no podría existir. Incluso mantener tal hecho en una especie de estatus de cuidador pasivo involucraría dinero. Más importante aún, involucraría personas y generaría documentación. El 1 de marzo de 1994, el memorando SAF/A generó respuestas negativas, anexo 6-12, de todos los destinatarios. Es decir, todas las oficinas informaron que no tenían información que explicara el incidente. En consecuencia, estas respuestas negativas llevaron a un aumento en la investigación histórica en los centros de archivos y archivos. La búsqueda exhaustiva en archivos y centros de registros fue realizada sistemáticamente por el equipo de revisión de desclasificación SAF/ASD. Este equipo está compuesto en su totalidad por personal de la Reserva de la Fuerza Aérea con una extensa formación y experiencia en la revisión a gran escala de registros. Los esfuerzos previos incluyen la revisión de desclasificación del sudeste asiático, la desclasificación de registros de POW/MIA y la revisión de los registros del Gulf Water Power Survey. Los miembros del equipo tenían todas las autorizaciones de seguridad necesarias para información clasificada y contaban con la autoridad del secretario de la Fuerza Aérea para desclasificar cualquier registro clasificado que pudieran encontrar relacionado con Roswell. SAF/ASD llevó a cabo revisiones en varios lugares, incluidos National Archives en Washington, D.C., National Personnel Records Center, St. Louis, National Archives, Switzerland, MD, National Records Center, Switzerland, MD, Naval Research Laboratory, Washington, D.C., Federal Records Center, FT, World TX Archives, FT, MEAD, MD, National Air and Space Museum, Washington, D.C. Air Force Historical Research Agency, Maxwell AF, Al Center for Air Force History, Boeing AF, D.C. Phillips Laboratory, Anscombe AF, MA, y Kirtland AF, NM Rome Laboratory, Griffith AF, NI, Library of Congress, Washington, D.C. Se adjunta una lista de las áreas específicas de registros buscadas en el anexo 13. Las áreas incluyeron todas aquellas que lógicamente podrían contener alguna referencia a actividades en Roswell AF durante el periodo de tiempo en cuestión. Es de esperar que los detractores de este esfuerzo se quejen de que no buscaron en el grupo de registros X, caja Y, o carrete Z, etc. Ahí están los verdaderos registros. Tales quejas son inevitables y no hay forma de que los millones de registros bajo el control de la Fuerza Aérea puedan ser revisados página por página. El equipo se esforzó en realizar búsquedas lógicas en aquellos lugares donde los registros probablemente estarían. Fueron asistidos en esta tarea por archivistas, historiadores y especialistas en gestión de registros, incluidos expertos que han trabajado continuamente en los sistemas de registros del Ejército y la Fuerza Aérea desde 1943. El equipo también buscó en algunas áreas de registros recomendadas por investigadores privados serios como Robert Todd, quien había obtenido de manera independiente un conocimiento casi enciclopédico de las complejidades de los sistemas de registros de la Fuerza Aérea, particularmente en relación con esta área temática. No sorprende que el equipo de investigación encontrara el número habitual de problemas en muchos de los centros de registros, particularmente St.
Louis, con documentos mal archivados, perdidos o extraviados, documentos mal marcados o la división de grupos de registros a lo largo de los años y el archivo en diferentes sistemas. Esto incluyó, por ejemplo, una pequeña cantidad de archivos decimales faltantes del 59º Grupo de Bombardeo en Roswell que cubrían los años 1945-1949, que estaban marcados en el índice como destruidos. Los investigadores observaron que no había un patrón en las anomalías encontradas, y que la mayoría de las discrepancias eran menores y consistentes con lo que habían encontrado en proyectos similares en el pasado. Lo que el incidente de Roswell no era. Antes de discutir los resultados positivos específicos que estos esfuerzos revelaron, es apropiado primero discutir lo que, según la información disponible para la Fuerza Aérea, el incidente de Roswell no fue un accidente de avión. De todas las cosas que están documentadas y rastreadas dentro de la Fuerza Aérea, entre las más detalladas y escrupulosas están los accidentes de avión. De hecho, los registros de accidentes aéreos se remontan a los primeros años del vuelo militar. Los registros de seguridad y los informes están disponibles para todos los accidentes que involucraron daños graves, lesiones, muertes o una combinación de estos factores. Estos registros también incluyen incidentes que involucran aeronaves experimentales o clasificadas. Los registros de la USAF mostraron que entre el 24 de junio de 1947 y el 28 de julio de 1947, hubo 5 accidentes en Nuevo México, que involucraron aviones A-26C, P-5IN, C-82A, P-50 y PQ-14B. Sin embargo, ninguno de estos ocurrió en la fecha en cuestión ni en los área en cuestión. Una de las áreas adicionales específicamente establecidas por la GAO en sus esfuerzos fue tratar con cómo la Fuerza Aérea y otros documentaron específicamente globos meteorológicos y otros incidentes de accidentes. En esta área, los esfuerzos de búsqueda revelaron que no hay registros de seguridad aérea relacionados con accidentes de globos meteorológicos. Todos los globos meteorológicos se estrellan tarde o temprano. Sin embargo, existen disposiciones para generar informes de accidentes como incidentes de seguridad en tierra en el improbable caso de que un globo lesione a alguien o cause daños. Sin embargo, tales registros solo se mantienen durante 5 años. Un accidente de misiles. Un misil estrellado o errante, a menudo descrito como un V-2 alemán capturado o una de sus variantes, a veces se presenta como una posible explicación para los escombros recuperados cerca de Roswell. Dado que gran parte de estas pruebas realizadas en el cercano White Sands eran secretas en ese momento, sería lógico asumir que el gobierno manejaría cualquier accidente de misil bajo estricta seguridad, particularmente si el accidente ocurrió en tierras privadas. Sin embargo, según los registros revisados por la Fuerza Aérea, no se encontró nada que sugiriera que este fuera el caso. Aunque la mayor parte de los registros de pruebas restantes están bajo el control del ejército de los E.U., el tema también ha sido muy bien documentado a lo largo de los años dentro de los registros de la Fuerza Aérea. No habría razón para mantener tal información clasificada hoy en día. La USAF no encontró indicadores ni siquiera indicios de que un misil estuviera involucrado en este asunto. Un accidente nuclear. Una de las áreas consideradas fue que lo que ocurrió cerca de Roswell podría haber involucrado armas nucleares. Esta era una área de preocupación lógica ya que el 59º Grupo de Bombarderos era la única unidad militar en el mundo en ese momento que tenía acceso a armas nucleares. Nuevamente, las revisiones de los registros disponibles no dieron indicios de que este fuera el caso. Se localizaron una serie de registros todavía clasificados como Top Secret y Secret Restricted Data relacionados con armas nucleares en el Centro de Registros Federales en St. Louis, No. Estos registros, que pertenecían al 59º, no tenían nada que ver con actividades que pudieran haber sido malinterpretadas como el incidente de Roswell.
Además, cualquier registro de un incidente relacionado con armas nucleares habría sido heredado por el Departamento de Energía, DOE, y, si hubiera ocurrido uno, es probable que el DOE lo hubiera informado públicamente como parte de sus esfuerzos recientes de desclasificación y liberación pública. Sin embargo, no había registros auxiliares en los archivos de la Fuerza Aérea que indicaran la posible existencia de tales registros dentro de los canales del DOE. Una nave extraterrestre. La investigación de la Fuerza Aérea no encontró absolutamente ninguna indicación de que lo que ocurrió cerca de Roswell en 1947 involucrara algún tipo de nave espacial extraterrestre. Este, por supuesto, es el meollo de todo el asunto. Las personas pro UFO que obtienen una copia de este informe, en este punto, probablemente comiencen a hacer afirmaciones sobre que el encubrimiento sigue en marcha. Sin embargo, la investigación no reveló ninguna evidencia de ningún tipo de que una nave espacial se estrellara cerca de Roswell o que se recuperaran ocupantes alienígenas en alguna operación militar secreta o de otro tipo. Esto no significa, sin embargo, que la Fuerza Aérea temprana no estuviera preocupada por los ovnis. En los primeros días, ovni significaba objeto volador no identificado, que se traducía literalmente como algún objeto en el aire que no era fácilmente identificable. No significaba, como el término ha evolucionado en el lenguaje actual, que se equiparara a naves espaciales alienígenas. Los registros del periodo revisado por los investigadores de la Fuerza Aérea, así como los citados por los autores mencionados anteriormente, indican que la USAF estaba seriamente preocupada por la incapacidad de identificar adecuadamente los objetos voladores desconocidos reportados en el espacio aéreo estadounidense. Sin embargo, todos los registros indicaban que el foco de preocupación no estaba en los alienígenas, hostiles o de otro tipo, sino en la Unión Soviética. Muchos documentos de ese periodo hablan sobre la posibilidad de aeronaves soviéticas secretas en desarrollo que sobrevolaban el espacio aéreo de Estados Unidos. Esto, por supuesto, era una preocupación importante para la incipiente USAF, cuya tarea era proteger estos mismos cielos. La investigación reveló solo un documento oficial de la AF que indicaba que hubo alguna actividad relacionada con ovnis y Roswell en julio de 1947. Esta era una pequeña sección del informe histórico de julio para el 59º Grupo de Bombarderos y el AAF de Roswell que decía: la Oficina de Información Pública estuvo bastante ocupada durante el mes respondiendo consultas sobre el disco volador, que se informó que estaba en posesión del 59º Grupo de Bombarderos. El objeto resultó ser un globo de seguimiento por radar incluido en H-1. Además, esta historia mostró que el comandante del 59º, Coronel Blanchard, se fue de permiso el 8 de julio de 1947, lo que sería una maniobra algo inusual para una persona involucrada en la supuesta primera recuperación de materiales extraterrestres. Los detractores afirman que Blanchard hizo esto como una táctica para eludir a la prensa e ir al lugar para dirigir las operaciones de recuperación. La historia y los informes matutinos también mostraron que las actividades subsiguientes en Roswell durante el mes fueron mayormente mundanas y no indicativas de ninguna actividad inusual de alto nivel, gasto de mano de obra, recursos o seguridad. De manera similar, los investigadores no encontraron indicios de actividad aumentada en ninguna otra parte de la jerarquía militar en el tráfico de mensajes o en las órdenes de julio de 1947, incluido el tráfico clasificado. No hubo indicaciones ni advertencias, notificación de alertas, ni un ritmo más alto de actividad operacional reportado que lógicamente se generaría si una nave alienígena, cuyas intenciones eran desconocidas, ingresara al territorio de Estados Unidos. Creer que tal actividad operacional y de alta seguridad podría llevarse a cabo únicamente basándose en telecomunicaciones no seguras o contacto personal sin crear ningún registro de tal actividad ciertamente estira la imaginación de aquellos que han servido en el ejército, quienes saben que algún tipo de papeleo es necesario para llevar a cabo incluso tareas de emergencia, altamente clasificadas o sensibles. Un ejemplo de actividad a veces citado por escritores pro-ovni para ilustrar el punto de que algo inusual estaba ocurriendo fue el viaje del teniente general Nathan Dunham, comandante del Comando de Material Aéreo, a Nuevo México en julio de 1947.
En realidad, se localizaron registros que indicaban que Dwight asistió al curso de comandantes de bombarderos el 8 de julio, junto con varios otros oficiales generales, y solicitó órdenes para hacerlo un mes antes, el 5 de junio de 1947, H-14. De manera similar, también se ha alegado que el general Lloyd Vandenberg, jefe adjunto de Estado Mayor en ese momento, estuvo involucrado en la dirección de la actividad relacionada con los eventos en Roswell. Los informes de actividad, H-15, localizados en los documentos personales del general Vandenberg almacenados en la Biblioteca del Congreso, indicaron que el 7 de julio estaba ocupado con un incidente de disco volador. Sin embargo, este incidente particular involucraba Eggington Field, Texas y el depósito de Spokane, Washington. Después de mucha discusión y recopilación de información sobre este incidente, se descubrió que era una broma. No hay mención similar de su interés personal o involucramiento en los eventos de Roswell, excepto en los periódicos. Lo anterior son solo dos pequeños ejemplos que indican que, si algún evento ocurrió que fue uno de los acontecimientos decisivos en la historia humana, el ejército de Estados Unidos ciertamente reaccionó de manera despreocupada y desinteresada. En un caso real, el ejército habría tenido que ordenar a miles de soldados y aviadores, no solo en Roswell sino en todo E.U. que actuaran con indiferencia, pretendieran realizar y reportar negocios como de costumbre, y generar absolutamente ningún papeleo de naturaleza sospechosa, mientras anticipaban simultáneamente que 20 años o más en el futuro las personas tendrían disponible una ley de libertad de información completa que les daría gran libertad para revisar y explorar documentos gubernamentales. Los registros indican que nada de esto ocurrió, o si ocurrió, fue controlado por un sistema de seguridad tan eficiente y estricto que nadie, ni nosotros ni de otro tipo, ha podido duplicarlo desde entonces. Si tal sistema hubiera estado en efecto en ese momento, también se habría utilizado para proteger nuestros secretos atómicos de los soviéticos, lo que la historia ha demostrado que claramente no fue el caso. Los registros revisados confirmaron que no existía un sistema de seguridad sofisticado y eficiente de tal tipo. Lo que era el incidente de Roswell. Como se discutió anteriormente, lo que originalmente se reportó como recuperado fue un globo de algún tipo, usualmente descrito como un globo meteorológico, aunque la mayoría de los escombros, que finalmente fueron exhibidos por el general Ramey y el mayor Marcel en las famosas fotos, H-16, NFT. Word, eran de un objetivo de radar normalmente suspendido de globos. Este objetivo de radar, discutido con más detalle más adelante, era ciertamente consistente con la descripción del artículo del periódico del 9 de julio que mencionaba papel de aluminio, papel, cinta y palos. Además, la descripción del disco volador era consistente con un documento utilizado rutinariamente por la mayoría de los escritores pro-OVNI para indicar una conspiración en progreso. El telegrama de la oficina del FBI de Dallas del 8 de julio de 1947. Este documento, citado en parte, dice: el disco es hexagonal en forma y estaba suspendido de un globo por un cable, el cual tenía aproximadamente 20 pies de diámetro. El objeto encontrado se parece a un globo meteorológico de alta altitud con un reflector de radar, disco y globo siendo transportados. De manera similar, al revisar la literatura popular, uno de los documentos revisados fue un artículo titulado Los eventos de Roswell, editado por Fred Whiting y patrocinado por el Fondo para la Investigación de OVNIs, FUFOR. Aunque no era la intención original comentar sobre lo que los autores comerciales interpretaron o afirmaron que otras personas supuestamente dijeron, este documento en particular era diferente porque contenía copias reales de declaraciones juradas aparentemente auténticas recibidas de varias personas que afirmaron tener algún conocimiento del evento de Roswell. Aunque muchas de las personas que proporcionaron estas declaraciones a los investigadores de FUFOR también expresaron opiniones de que pensaban que había algo extraterrestre en este incidente, varias de ellas realmente describieron materiales que sonaba sospechosamente a escombros de globos. Estos incluyeron los siguientes: Jesse Marcel, N.M., hijo del difunto mayor Jesse Marcel, 11 años en el momento del incidente.
Declaración jurada fechada el 6 de mayo de 1991. Había 3 categorías de escombros. Una sustancia metálica grisácea, similar al papel de aluminio. Un material plástico quebradizo, de color marrón negro, similar al baquelita. Y había fragmentos de lo que parecía ser vigas en Y en la superficie interior de la viga en Y, parecía haber un tipo de escritura. Esta escritura tenía un tono púrpura violeta y tenía una apariencia en relieve. Las figuras estaban compuestas de formas geométricas curvas. No se parecía a ruso, japonés ni a ningún otro idioma extranjero. Se parecía a jeroglíficos, pero no tenía caracteres similares a animales. Loretta Proctor, ex vecina del ranchero W. Brazel. Declaración jurada fechada el 5 de mayo de 1991. Brazel vino a mi rancho y mostró a mi esposo y a mí un trozo de material que dijo provenía de una gran pila de escombros en la propiedad que administraba. El trozo que trajo era de color marrón, similar al plástico. Mac dijo que el otro material en la propiedad parecía papel de aluminio. Era muy flexible y no se rompía ni se quemaba. También había algo que describió como cinta que tenía impresión en ella. El color de la impresión era una especie de morado. Bessie Brazel Schreiber, hija de W. Brazel. 14 años en el momento del incidente. Declaración jurada fechada el 22 de septiembre de 1993. Los escombros parecían piezas de un gran globo que había estallado. Las piezas eran pequeñas, la más grande que recuerdo medía aproximadamente lo mismo que el diámetro de una pelota de baloncesto. La mayoría era un tipo de material doble cara, parecido al papel de aluminio por un lado y al goma por el otro. Ambos lados eran de color gris plateado, el papel de aluminio más plateado que la goma. Palos, como palos de cometas, estaban pegados a algunas de las piezas con una cinta blanquecina. La cinta tenía unos diseños en forma de flores. Las flores eran tenues, de una variedad de colores pastel, y me recordaban a pinturas japonesas en las que las flores no están todas conectadas. No recuerdo otros tipos de material o marcas, ni recuerdo haber visto surcos en el suelo o cualquier otro signo de que algo hubiera golpeado el suelo con fuerza. El material de papel de aluminio goma no se podía rasgar como el papel de aluminio ordinario. Sally Strickland Tadolini, vecina de W. Brazel. 9 años en 1947. Declaración jurada fechada el 27 de septiembre de 1993. Lo que Bill nos mostró era un trozo de lo que todavía pienso como tela. Era algo como papel de aluminio, algo como satén, algo como cuero bien curtido en su resistencia, pero no era precisamente como ninguno de esos materiales, era del grosor de cuero de guante muy fino y de un gris plateado metálico opaco, un lado ligeramente más oscuro que el otro. No recuerdo que tuviera ningún diseño o relieve. Robert R. Porter, ingeniero de vuelo del B-29 destinado en Roswell en 1947. Declaración jurada fechada el 7 de junio de 1991. En esta ocasión, era miembro de la tripulación que voló partes de lo que se nos dijo que era un platillo volador a Fort Worth. Las personas a bordo incluían y al mayor Jesse Marcel. El capitán William E. Anderson dijo que era de un platillo volador. Después de llegar, el material fue transferido a un B-25. Me dijeron que iban a Wrigley en Dayton, Ohio. Estuve involucrado en la carga del B-29 con el material, que estaba envuelto en paquetes con papel de envoltura. Uno de los trozos era de forma triangular, de aproximadamente 2,5 pies de ancho en la base. El resto estaba en pequeños paquetes, del tamaño de una caja de zapatos. El papel marrón estaba asegurado con cinta. El material era extremadamente ligero. Cuando lo levanté, era como levantar un paquete vacío. Cargamos el paquete triangular y 3 paquetes del tamaño de una caja de zapatos en el avión. Todos los paquetes podrían haber cabido en el maletero de un coche. Cuando regresamos del almuerzo, nos dijeron que habían transferido el material a un B-25. Nos dijeron que el material era un globo meteorológico, pero estoy seguro de que no era un globo meteorológico. Además de las personas mencionadas anteriormente que aún viven y que afirman haber visto o examinado el material original encontrado en el rancho de Brazel, hay una persona adicional que es universalmente reconocida por haber estado involucrada en su recuperación.
Sheridan Cavitt, teniente coronel, R, de la USAF. Cavitt es acreditado en todas las versiones de haber acompañado al mayor Marcel al rancho para recuperar los escombros, a veces junto con su subordinado del Counterintelligence Corps, SIC, William Riquet, quien, al igual que Marcel, ha fallecido. Aunque no parece haber mucha disputa sobre la participación de Cavitt en la recuperación del material, otros relatos prevalecen en la literatura popular. A veces, se le presenta como un conspirador reservado, o incluso siniestro, que fue uno de los primeros en mantener el secreto de Roswell. También se ha alegado que escribió un informe del incidente que nunca ha salido a la luz. Dado que el teniente coronel Cavitt, quien tenía conocimiento de primera mano, todavía estaba vivo, se decidió entrevistarlo y obtener una declaración jurada firmada sobre su versión de los eventos. Antes de la entrevista, el secretario de la Fuerza Aérea le proporcionó una autorización escrita y una exención para discutir información clasificada con el entrevistador y liberarlo de cualquier juramento de seguridad que pudiera haber tomado. Posteriormente, Cavitt fue entrevistado el 24 de mayo de 1994, en su hogar. Cavitt proporcionó una declaración jurada firmada, H-17, sobre sus recuerdos en este asunto. También consintió en que la entrevista fuera grabada. Una transcripción de esa grabación está en el anexo 18. En esta entrevista, Cavitt relató que había sido contactado en numerosas ocasiones por investigadores de ovnis y había hablado de buena voluntad con muchos de ellos. Sin embargo, sentía que a menudo había sido mal representado o que sus comentarios se habían sacado de contexto, cambiando su verdadero significado. Sin embargo, afirmó inequívocamente que el material que recuperó consistía en un tipo de material reflectante, similar al papel de aluminio y algunos palos delgados parecidos al bambú. Pensaba en ese momento, y continúa pensándolo hoy, que lo que encontró era un globo meteorológico y lo ha dicho a otros investigadores privados. También recordó haber encontrado un pequeño instrumento tipo caja negra, que pensaba en ese momento que probablemente era un radiosondeo. El teniente coronel Cavitt también revisó las famosas fotografías de Ramey/Marcel, H-16, de los escombros llevados a Ft. Worth, a menudo reclamadas por los investigadores de ovnis, como si hubieran sido sustituidas y los restos de un globo sustituidos, identificó los materiales representados en esas fotos como consistentes con los materiales que recuperó del rancho. El teniente coronel Cavitt también declaró que nunca había tomado ningún juramento ni firmado ningún acuerdo para no hablar sobre este incidente y que nunca había sido amenazado por nadie del gobierno debido a ello. Ni siquiera supo que el incidente se decía que era algo inusual hasta que fue entrevistado a principios de la década de 1980. De manera similar, se localizó y se entrevistó a Irving Newton, mayor, R, de la USAF, quien era un oficial de meteorología asignado a Fort Worth y estaba de servicio cuando los escombros de Roswell fueron enviados allí en julio de 1947. Se le informó que debía presentarse en la oficina del general Ramey para ver el material. En una declaración jurada firmada, H-30, Newton relató: entré en la oficina del general donde este supuesto platillo volador estaba esparcido por el suelo. Tan pronto como lo vi, me reí y pregunté si eso era el platillo volador, les dije que esto era un globo y un objetivo Rowan. Newton también declaró que, mientras examinaba los escombros, el mayor Marcel estaba recogiendo piezas de los palos del objetivo e intentando convencerme de que algunas anotaciones en los palos eran escrituras alienígenas. Había figuras en los palos, de color lavanda o rosa, que parecían ser marcas descoloridas por el tiempo, sin rima ni razón. SIC. No me convenció de que estas eran escrituras alienígenas. Newton concluyó su declaración diciendo que, durante los años siguientes he sido entrevistado por muchos autores, he sido citado y mal citado. Los hechos siguen siendo los indicados anteriormente. No fui influenciado durante la entrevista original, ni hoy, para proporcionar nada más que lo que sé que es verdad, es decir, el material que vi en la oficina del general Ramey eran los restos de un globo y un objetivo Rowan. Investigación sobre globos. La tarea original del GAO mencionaba que la búsqueda de información incluía globos meteorológicos.
Ya se han hecho comentarios sobre los globos y los informes de seguridad. Sin embargo, los esfuerzos de investigación del SAF/AS también se centraron en revisar registros históricos relacionados con globos, ya que, entre otras razones, eso es lo que la AF había declarado oficialmente haber encontrado y recuperado en 1947. Tan temprano como el 28 de febrero de 1994, el equipo de investigación de la AST encontró referencias a pruebas de globos realizadas en Alamogordo AF, ahora Oyoman AF, y Muitesands durante junio y julio de 1947, probando globos de nivel constante y un esfuerzo de la Universidad de Nueva York, U/Watson Labs que utilizaba dispositivos meteorológicos, sospechosos de detectar ondas de choque generadas por explosiones nucleares soviéticas, una posible indicación de una historia de cobertura asociada con el proyecto de globos Zenju. Posteriormente, se encontró un memorándum de H. Kuang de 1946, describiendo el proyecto de globo de altitud constante y especificando que los datos científicos debían clasificarse como Top Secret Prioridad IA. Su nombre era Project Mogul, adjunto 19. Project Mogul era un proyecto clasificado y sensible en ese momento, cuyo propósito era determinar el estado de la investigación de armas nucleares soviéticas. Este fue el periodo temprano de la Guerra Fría y había una seria preocupación dentro del gobierno de Estados Unidos acerca de que los soviéticos desarrollaran un dispositivo atómico armado. Debido a que las fronteras de la Unión Soviética estaban cerradas, el gobierno de Estados Unidos buscó desarrollar una capacidad de detección de explosiones nucleares a largo alcance. La detección acústica de baja frecuencia y a largo alcance mediante globos fue propuesta al general Spaatz en 1945 por el Dr. Maurice Ewing de la Universidad de Columbia como una solución potencial. El ducto atmosférico de ondas de presión de baja frecuencia se había estudiado ya desde 1900. Como parte de la investigación sobre este asunto, el personal de la AST localizó y obtuvo los documentos de estudio y los informes originales del proyecto de la Universidad de Nueva York. Sus esfuerzos también revelaron que algunas de las personas involucradas en el Project Mogul aún estaban vivas. Estas personas incluían al director de investigación del globo de altitud constante del U, Dr. Atelstan F. Spilaus, al ingeniero del proyecto, Profesor Charles B. Moore, y al oficial militar del proyecto, coronel Albert C. Trakowski. Todas estas personas fueron entrevistadas posteriormente y firmaron declaraciones juradas sobre sus actividades. Una copia de estas declaraciones se adjunta en los anexos 20-22. Además, se incluyen las transcripciones de las entrevistas con Moore y Trakowski. El equipo falló durante la entrevista con Spilaus anexos 23-24. Estas entrevistas confirmaron que el Project Mogul era un esfuerzo compartimentado y sensible. El grupo de Yu era responsable del desarrollo de globos de nivel constante y equipos de telemetría que se mantenían a altitudes específicas, dentro del ducto acústico, mientras que un grupo de Columbia debía desarrollar sensores acústicos. El Dr. Spilaus, el profesor Moore y algunos otros del grupo estaban al tanto del propósito real del proyecto, pero no conocían el apodo del proyecto en ese momento. Manejaron consultas informales o científicas en términos de investigación meteorológica o de globos no clasificada. Los empleados recién contratados no eran informados de que había algo especial o clasificado en su trabajo. Solo se les decía que su trabajo estaba relacionado con equipos meteorológicos. Un equipo avanzado en tierra, dirigido por Albert P. Crary, precedió al grupo de Yu en Alamogordo AF, Nuevo México, estableciendo sensores en tierra y obteniendo instalaciones para el grupo de Yu. A su llegada, el profesor Moore y su equipo experimentaron con varias configuraciones de globos de neopreno. Desarrollo de trenecitos de globos, ver ilustración, anexo 25. Sistemas automáticos de lastre y uso de sonoboyas navales, ya que los sensores acústicos de Watson Lab aún no habían llegado. También realizaron lo que llamaron vuelos de servicio. Estos vuelos de servicio no fueron registrados ni totalmente contabilizados en los informes técnicos publicados como resultado del contrato entre Yu y Watson Labs. Según el profesor Moore, los vuelos de servicio consistían en globos, reflectores de radar y cargas útiles diseñadas específicamente para probar sensores acústicos, tanto las primeras sonoboyas como los dispositivos de Watson Labs posteriores.
El equipo de carga era desechable y algunos no llevaban etiquetas de recompensa o de volver a. Porque no se debía asociar estos vuelos con los vuelos de altitud constante registrados y totalmente reconocidos. Los vuelos de globos Zhengzhou estaban listados secuencialmente en sus informes, es decir, A, B, 1, 5, 6, 7, 8, 10, pero existían lagunas para los vuelos 2, 4 y el vuelo 9. La entrevista con el profesor Moore indicó que estas lagunas eran los vuelos de servicio no registrados. El profesor Moore, el ingeniero de proyecto en el lugar, proporcionó información detallada sobre los esfuerzos de su equipo. Recordó que se usaron blancos de radar para rastrear globos porque no tenían todo el equipo necesario cuando llegaron por primera vez a Nuevo México. Algunos de los blancos de radar tempranos y en desarrollo fueron fabricados por una empresa de juguetes o artículos novedosos. Estos blancos estaban compuestos de hoja de aluminio o papel recubierto de hoja, vigas de madera balsa recubiertas con un pegamento tipo Elmer's para mejorar su durabilidad, acetato y barra o cinta de refuerzo de tela, cordeles de nylon de hilo simple y trenzado, ojales de latón y giratorios para formar un reflector multifacético algo similar en construcción a una cometa de caja, ver fotografías, anexo 26. Algunos de estos blancos también se ensamblaron con cinta de color rosa púrpura con símbolos en ella, ver dibujo de Moore en el anexo 21. Según el resumen del registro, anexo 27, del grupo Zhengzhou, los vuelos hasta el vuelo 7, del 20 de noviembre de 1946 al 2 de julio de 1947, se realizaron con globos meteorológicos de neopreno, a diferencia de los vuelos posteriores que se realizaron con globos de polietileno. El profesor Moore afirmó que los globos de neopreno eran susceptibles a la degradación por la luz solar, cambiando de un blanco lechoso a un marrón oscuro. Describió encontrar restos de trenes de globos con reflectores y cargas útiles que habían aterrizado en el desierto. El neopreno roto y desmenuzado casi parecía escamas o cenizas de color gris oscuro o negro después de exponerse al sol durante solo unos días. Los plastificantes y antioxidantes en el neopreno emitían un olor acre peculiar, y el material del globo y del blanco de radar se dispersaba después de regresar a la Tierra, dependiendo de los vientos en la superficie. Tras revisar las fotografías del periódico local de la conferencia de prensa del general Ramey en 1947 y las descripciones en libros populares por individuos que supuestamente manejaron los escombros recuperados en el rancho, el profesor Moore opinó que el material era probablemente los restos desmenuzados de un tren de globos de neopreno múltiple con varios reflectores de radar. El material y una caja negra, descrita por Cavit, eran, en opinión científica de Moore, muy probablemente del vuelo 4, un vuelo de servicio que incluía una sonobuoy metálica cilíndrica y partes de un instrumento meteorológico alojado en una caja, que era diferente de los radiosondes meteorológicos típicos hechos de cartón. Además, una copia de una revista profesional mantenida en ese momento por App Crary, proporcionada a la Fuerza Aérea por su viuda, mostró que el vuelo 4 fue lanzado el 4 de junio de 1947, pero no fue recuperado por el grupo Zhengzhou. Es muy probable que este tren de globos del proyecto Top Secret, vuelo 4, compuesto por componentes no clasificados, descansará a algunas millas al noroeste de Roswell, NM, se desintegrara en los vientos superficiales y fuera finalmente encontrado por el ranchero Brazel 10 días después. Esta posibilidad fue respaldada por las observaciones del teniente coronel Cavit, anexos 17, 18, el único testigo vivo del campo de escombros real y del material encontrado. El teniente coronel Cavit describió un pequeño área de escombros que parecer palos cuadrados tipo bambú de 1/4 a media pulgada de ancho, que eran muy ligeros, así como algún tipo de material metálico reflector que también era muy ligero. Recuerdo reconocer este material como consistente con un globo meteorológico. En cuanto al anuncio inicial, RAF captura disco volador, la investigación no encontró evidencia documentada sobre por qué se hizo esa declaración. Sin embargo, el 10 de julio de 1947, después de la conferencia de prensa de Ramey, el Alamogordo News publicó un artículo con fotografías que demostraban múltiples globos y blancos en el mismo lugar desde el que operaba el grupo Zhengzhou en Alamogordo Ave.
El profesor Moore expresó sorpresa al ver esto, ya que su grupo era el único que realizaba pruebas de globos en el área. Dijo: parece que había algún tipo de historia de cobertura para proteger nuestro trabajo con Mogul. Aunque la Fuerza Aérea no encontró evidencia documentada de que el general Ramey fue dirigido a presentar un globo meteorológico en su conferencia de prensa, podría haberlo hecho porque estaba al tanto del Project Mogul y estaba tratando de desviar el interés, o pudo haber percibido rápidamente el material como un globo meteorológico basado en la identificación de su oficial meteorológico, Irving Newton. En cualquier caso, los materiales recuperados por la AF en julio de 1947 no eran fácilmente reconocibles como algo especial, solo el propósito era especial, y los escombros recuperados en sí mismos eran no clasificados. Además, la prensa perdió interés en el asunto tan rápidamente como lo había abordado. Por lo tanto, no había ninguna razón particular para documentar más, lo que rápidamente se convirtió en un no evento. La entrevista con el coronel Trakowski, anexos 23-24, también proporcionó información valiosa. Trakowski ofreció detalles específicos sobre el Project Mogul y describió cómo se organizó la seguridad del programa, ya que él fue anteriormente el oficial de control top secret del programa. Además, relató que muchos de los blancos de radar originales que se produjeron alrededor del final de la Segunda Guerra Mundial fueron fabricados por empresas de juguetes o artículos novedosos utilizando una cinta rosa púrpura con símbolos de flores y corazones. Trakowski también relató una conversación que tuvo con su amigo y superior militar en su cadena de mando, coronel Marcellus Duffy, en julio de 1947. Duffy, que anteriormente había ocupado la posición de Trakowski en Mogul, había sido trasladado a Wrigleyfield. Trakowski indicó: el coronel Duffy me llamó por teléfono desde Wrigleyfield y me contó una historia sobre un tipo que había llegado de Nuevo México, lo despertó en medio de la noche o algo por el estilo con un puñado de escombros, y quería que él, coronel Duffy, los identificara. Simplemente dijo: seguro parece algo de lo que has estado lanzando en Alamogordo, y lo describió, y yo dije: sí, creo que lo es. Ciertamente, el coronel Duffy sabía lo suficiente sobre blancos de radar, radiosondes y dispositivos meteorológicos aéreos. Estaba íntimamente familiarizado con todo ese aparato. Se intentó localizar al coronel Duffy, pero se determinó que había fallecido. Su viuda explicó que, aunque había acumulado una gran cantidad de documentos personales relacionados con sus actividades en la Fuerza Aérea, recientemente había desechado esos elementos. De igual manera, se supo que Apkrari también había fallecido. Sin embargo, su cónyuge sobreviviente tenía varios de sus documentos de sus días de pruebas con globos, incluyendo su diario profesional del periodo en cuestión. Ella proporcionó a los investigadores de la Fuerza Aérea este material. Se discute con más detalle en el anexo 32. En general, ayuda a llenar los vacíos en la historia de Mogul. Durante el periodo en que la Fuerza Aérea llevó a cabo esta investigación, se descubrió que varias otras personas también habían llegado a la posibilidad de que el incidente de Roswell podría haber sido generado por la recuperación de un dispositivo de globo del Project Mogul. Estas personas incluían al profesor Charles B. Moore, Robert Todd y, por coincidencia, Carl Flock, un investigador que está casado con una empleada que trabaja para el congresista Schiff. Algunas de estas personas proporcionaron sugerencias sobre dónde podría estar ubicada la documentación en varios archivos, historias y bibliotecas. Una revisión de las solicitudes de la Ley de Libertad de Información, FOIA, reveló que Robert Todd, en particular, había llegado a conocer el Project Mogul varios años antes y había obtenido de la Fuerza Aérea, a través de FOIA, una gran cantidad de material relacionado con el mismo. Mucho antes de que los investigadores de AST llegaran de manera independiente a la misma posibilidad. Lo más interesante es que, mientras se redactaba este informe, Flock publicó su propio informe sobre este asunto bajo los auspicios de FUFOR, titulado Roswell en Perspectiva 1994. Flock concluyó a partir de su investigación que los escombros del rancho Bracel, inicialmente reportados como un disco volador, eran probablemente escombros de un globo Mogul. Sin embargo, hubo un incidente simultáneo que ocurrió no muy lejos, que provocó que una nave alienígena se estrellara y que la AF posteriormente recuperara 3 cuerpos alienígenas de allí.
Sin embargo, la investigación de la Fuerza Aérea no encontró ninguna información que corroborara que esta increíble coincidencia ocurrió. Para proporcionar una discusión más detallada sobre los pormenores del Proyecto Mogul y cómo parecía ser directamente responsable del incidente de Roswell, un investigador del SAF/AST preparó una discusión más detallada sobre el proyecto de globos, que se adjunta a este informe como anexo 32. Otra investigación. En el intento de desarrollar información adicional que pudiera ayudar a explicar este asunto, se tomaron una serie de pasos adicionales. Primero, se solicitó asistencia a varios museos y archivos, anexo 28, para obtener información o ejemplos de los globos y blancos de radar utilizados en conexión con el Proyecto Mogul y para correlacionarlos con las diversas descripciones de los restos y materiales recuperados. Se localizaron y obtuvieron los planos para el Pilot Ballon Target ML307C/APA Assembly genéricamente, el ensamblaje de blanco de radar, en el Museo del Cuerpo de Señales del Ejército en Fort Monmouth. Una copia está adjunta como anexo 29. Este plano proporciona las especificaciones para el material de lámina, cinta, madera, ojales y cuerda utilizados y las instrucciones de ensamblaje correspondientes. También se obtuvo un dispositivo real para su estudio con la asistencia del profesor Moore. El ejemplo realmente adquirido fue un modelo C fabricado en 1953 en comparación con el modelo B que estaba en uso en 1947. El profesor Moore indicó que las diferencias eran menores. Un examen de este dispositivo reveló que estaba hecho simplemente de material similar a la lámina de color aluminio sobre un material más fuerte similar al papel, montado sobre varillas de balsa, fijado con cinta, pegamento y cuerda. Cuando se abre, el dispositivo aparece como se muestra en el anexo 31, foto contemporánea, y en el anexo 25, foto de 1947, en un tren de globos. Cuando está plegado, el dispositivo forma una serie de triángulos, el mayor de los cuales mide 4 pies por 2 pies 10 pulgadas. La sección triangular más pequeña mide 2 pies por 2 pies 10 pulgadas. Compare con las descripciones proporcionadas por el teniente coronel Cavid y otros, así como con las fotos de los restos. Además, los investigadores obtuvieron de los archivos de la Universidad de Texas en Arlington, Utah, un conjunto de impresiones originales, es decir, de primera generación, de las fotografías tomadas en ese momento por el Fort Worth Star Telegram, que mostraban a Ramey y Marcel con los restos. Un examen cercano de estas fotos, y un conjunto de negativos de primera generación también obtenidos posteriormente de Utah, reveló varias observaciones interesantes. Primero, aunque en parte de la literatura citada anteriormente, se afirma que Marcel alegó haber sido fotografiado con los restos reales de un ovni y luego se sustituyó el material de globo meteorológico por ellos, una comparación muestra que los mismos restos aparecían en las fotos de Marcel y Ramey. Las fotos también mostraban que este material estaba tendido sobre lo que parecía AFRA/CC Memo, March 8, 1994. Memo de AFRA/CC, 8 de marzo de 1994. AF/XOP Memo, March 9, 1994. Memo de AF/XOP, 9 de marzo de 1994. AF/C Memo, March 14, 1994. Memo de AF/C, 14 de marzo de 1994. SAF/AI Memo, March 10, 1994. Memo de SAF/AI, 10 de marzo de 1994. SAF/ACL Memo, March 22, 1994. Memo de SAF/ACL, 22 de marzo de 1994. AFOSI/O Memo, May 11, 1994. Memo de AFOSI/O, 11 de mayo de 1994. Signed Sworn Statement of Cavid, May 24, 1994. Declaración jurada firmada de Cavid, 24 de mayo de 1994. Transcript of Cavid Interview, May 24, 1994. Transcripción de la entrevista con Cavid, 24 de mayo de 1994.
Signe de Sworn Statement of Spilaus, June 3, 1994. Declaración jurada firmada de Spilaus, 3 de junio de 1994. Signe de Sworn Statement of Moore, June 8, 1994. Declaración jurada firmada de Moore, 8 de junio de 1994. Signe de Sworn Statement of Trakowski, June 29, 1994. Declaración jurada firmada de Trakowski, 29 de junio de 1994. Transcript of Interview with Moore, June 8, 1994. Transcripción de la entrevista con Moore, 8 de junio de 1994. Transcript of Interview with Trakowski, June 29, 1994. Transcripción de la entrevista con Trakowski, 29 de junio de 1994. HQA Issuance of Orders, June 5, 1947. HQA Emisión de órdenes, 5 de junio de 1947. Copy of Vandenberg's Appointment Book and Diary, July 7, 9, 1947. Copia del libro de citas y diario de Vandenberg, 7, 9 de julio de 1947. Juli 9, 1947. Fotos of Bayonne Wreckage, FT Word Star Telegram. Fotos del 9 de julio de 1947 del naufragio del globo, FT Word Star Telegram. Letter, Julio 8, 1946, Project Mogul. Carta, 8 de julio de 1946, Proyecto Mogul. Illustration of Project Mogul Bayonne Trains. Ilustración de los trenes de globos del Proyecto Mogul. 2 Photos of Project Mogul Bayonne Trains. 2 fotos de los trenes de globos del Proyecto Mogul. Fotos of NM 307C/App Device, with Vintage Neoprene Bayonne and Debris. Fotos del dispositivo NM 307C/App, con globo de neopreno vintage y escombros. Log Summary, You Constant Level Bayonne Flights. Resumen del registro, vuelos de globos a nivel constante de You. List of Locations and Records Searched. Lista de ubicaciones y registros investigados. List of Museums Contacted. Lista de museos contactados. Copy of Blueprint for Pilot Bayonne Target, NM 307C/App Assembly. Copia del plano para objetivo de globo piloto, ensamblaje NM 307C/App. Sinopsis of Bayonne Research Findings Bayonne LT James McAndrew. Sinopsis de los hallazgos de la investigación de globos por el UNLT James McAndrew. Mensuration Working Paper, with drawing and photo. Documento de trabajo de mensuración, con dibujo y foto.